Un gran ejemplo de una emoción que se siente horrible, que puede crear mucho sufrimiento no solo en nosotros, sino en los que nos rodean, son los celos. ¿Por qué tendrían que existir? ¿Cuál es su propósito? ¿Son sociales? ¿Son aprendidos? Y bueno, ya hemos visto que nada es totalmente innato, todo depende también del aprendizaje, pero de cierto modo las emociones tienen su componente biológico y cumplen su función adaptativa. Desde un enfoque evolutivo tienen mucho sentido y vamos a usarlo como un ejemplo de las 4 preguntas de Tim Bergen, uno de los creadores del campo de la etología, junto con Konrad Lorenz y otro que se me olvida el nombre. Ellos ganaron el premio Nobel por la creación de este campo, que lo que significa es el estudio de la conducta natural en su ambiente, en su contexto natural. A diferencia de otros que lo estudiaban como Skinner en cajas fuera de su contexto, esta era una forma de entender más la conducta de una forma adaptativa evolutiva. Dice, la etología es una rama de la biología que estudia la conducta animal, incluidas sus causas, funciones y desarrollo, pero a diferencia de la psicología u otras disciplinas, la etología se enfoca en el comportamiento del animal en su contexto natural y lo analiza desde una forma evolutiva. Y Nico propuso que para entender cualquier conducta, incluidas las emociones, debemos responder 4 preguntas fundamentales, lo que se conoce como las 4 preguntas de Tim Bergen. Entonces, vamos a contestar este marco teórico de las 4 preguntas de Tim Bergen. Vamos a usarlo para analizar los celos, pero al mismo tiempo lo vamos a juntar con la teoría de los módulos de Tubby y Cosmides para hacer algo jamás hecho, creo yo. La verdad es que soy un genio. No se crean, pero sí va a estar interesante. Entonces vamos a comenzar. Estas preguntas analizan las conductas en 2 niveles, próximos y últimos. Esto es algo interesante e importante. Las razones próximas son las que vemos, las que están aquí. Por ejemplo, ¿por qué te gusta una hamburguesa? Porque sabe rica. La razón última, porque los individuos que durante la evolución preferían comer carnes grasosas con proteína, etcétera, obtenían más calorías, así que sobrevivían más y se reproducían más. Esta es la diferencia. Nos vamos a hacer los celos para eso. La primera pregunta es la causa próxima. ¿Cómo ocurre el comportamiento desde una perspectiva modular? Y dice, los celos serían activados por un módulo específico diseñado para detectar amenazas reproductivas o de inversión paternal. Estos módulos podrían activarse al percibir señales de infidelidad o interés de un tercero en la pareja, procesando información como contacto visual prolongado, conductas seductoras o cambios emocionales en la pareja. El sistema modular influiría en la activación de emociones negativas, como la ira o la ansiedad, que funcionan como señales motivacionales para impulsar acción correctiva. Otra forma de contestar la primera pregunta sin usar los módulos sería los procesos neurobiológicos específicos, como la activación de la amígdala, la ínsula y la corteza prefrontal, las cuales están relacionadas con la experiencia emocional interna de los celos. También dice que se han identificado aumento en la dopamina, en el cortisol durante estas experiencias. Esta sería otra forma de contestar la primera pregunta, pero vamos a seguir con la de los módulos. La segunda pregunta sería la ontogenia, o cómo se desarrolla durante la vida la conducta, la emoción. En este caso, cómo se desarrolla el módulo de los celos en la vida del humano. Dice, según Cosmides, los módulos son universales y se presentan desde la infancia, aunque su activación y expresión pueden depender de la maduración y experiencias. Los celos emergen cuando se detectan amenazas percibidas al vínculo o reproducción, con mayor intensidad al alcanzar la madurez sexual. Aquí hay una parte importante de lo que mencionamos, que aunque son universales los módulos, no quiere decir que se desarrollan de la misma forma en todos. Por ejemplo, el estilo de apego puede afectar en este módulo. ¿Por qué? Porque aprendes que las relaciones quizás son más fugaces, tienes que luchar más por cuidarlas, hay más competencia, hay menos inversión. Dice, la variabilidad individual, como los niveles de celos, son más altos en personas con apego inseguro, y esto puede reflejar diferencias en la sensibilidad de los módulos, no la ausencia de estos. La pregunta número 3 es su función o su valor adaptativo. ¿Para qué sirve este comportamiento? En este caso, ¿por qué evolucionó este módulo de los celos? Y volvemos que desde la teoría modular, los celos serían un mecanismo de defensa adaptativo
diseñado para gestionar amenazas reproductivas y de inversión paternal, con algunas funciones específicas. Por ejemplo, en los hombres, reducir la probabilidad de paternidad incierta, el detectar señales de infidelidad sexual. ¿Por qué? Porque el hombre no puede saber si la cría es suya o no. La mujer siempre está segura de esto. En las mujeres, minimizar el riesgo de pérdida de recursos y cuidado al detectar posibles amenazas emocionales que desvíen la inversión masculina. Este es un dato interesante que se puede ver en el video. Aunque a los dos sexos nos dan celos las mismas cosas, varía la intensidad y qué situaciones nos dan más celos. Esto es porque hemos tenido diferentes problemas a resolver a lo largo de nuestra evolución como especie. Y como por ejemplo en el humano, el macho o el hombre tiende a invertir en el cuidado de la cría, en los recursos, a la mujer le interesa no perder esta inversión, por lo tanto se preocupa más de que el hombre se vaya, vamos a involucrar emocionalmente en otra relación porque puede perder esta inversión. Sin embargo, ella está segura que la cría es suya siempre. Dice, esta especialización en la detección de amenazas reproductivas explica las diferencias de género en la reacción de infidelidad sexual, entre paréntesis hombres, contra la emocional de las mujeres. Esto es un estudio por Buss de 1992, pero se ha estado repitiendo. Y por último, la cuarta pregunta es la filogenia, es decir, cómo evolucionó este módulo. Dice, los módulos de los celos se habrían desarrollado en un entorno ancestral donde la infidelidad sexual y la desviación de recursos podían afectar directamente la reproducción y la supervivencia de la descendencia. Esto es un punto muy importante y muy interesante ante las emociones en general, pero aquí a los celos, el solo hecho de que existan los celos nos dice que ha existido la infidelidad en nuestra historia evolutiva. No habría razón para tener celos si no existiera la infidelidad, porque como vimos, las emociones son, como quien dice, reflejos o respuestas ante situaciones que se repetían y que se interponían con nuestra reproducción y sobrevivencia. Por lo tanto, en especies donde no existe esta competencia, por ejemplo, en especies de harem, como el gorila, la hembra no va a sentir muchos celos de compartir, vamos a llamarle, al macho. ¿Por qué? Porque el macho lo único que invierte es, vamos a decir, su semilla. Aunque bueno, tal vez no sea tan buen ejemplo los gorilas porque cuidan a la manada, pero el punto se mantiene. Y podemos ver que este tipo de mecanismo se observa también en otros primates, como los chimpancés, pero esto también es interesante de diferentes formas debido a los problemas que han tenido ellos en su historia y sus dinámicas de reproducción. Por ejemplo, los chimpancés van a sentir más celos cuando pueden notar que la hembra está ovulando, en estrus, y olvidarse de ella cuando no tiene la capacidad de reproducirse, y esto tiene mucho sentido. Pero como humanos tenemos la capacidad de reproducirnos por todo el año, siempre estamos, como quien dice, preparados, no tenemos etapas. Bueno, es más complicado que eso, pero no vamos a entrar ahí. Y dice, antes de la teoría modular, los celos eran vistos como una emoción compleja, generalizada, influida principalmente por factores sociales y de aprendizaje, es decir, se pensaba que te los tenían que enseñar, que tenías que aprenderlo, que eran por la cultura, por todas esas cosas que ya saben. Pero ahora, con esta teoría modular, los celos son entendidos como una adaptación evolutiva especializada, un sistema diseñado para resolver problemas específicos de reproducción y mantenimiento de la pareja. Y esto implica una función psicológica de los celos, no solo es emocional, sino estratégica y adaptativa, con un propósito claro en la evolución humana: la protección de la inversión reproductiva y la exclusividad genética. Con lo que hablaba acerca del refri y cómo cambian nuestras prioridades y a qué le prestamos atención, vamos a ver qué sucede psicológicamente cuando este módulo de protección de pareja toma prioridad. Y dice, uno de los efectos es que hay un aumento en la saliencia de la atención a señales relevantes. Los celos focalizan la atención en señales sociales específicas asociadas a posibles amenazas reproductivas. Atención visual incrementada hacia interacción entre la pareja y terceros. Es decir, vas a notar más estas situaciones. Si se desaparecen esas dos personas que te dan celos, te va a llamar mucho la atención. Enfocarse en cambios sutiles de comportamiento en la pareja, como ausencias, mensajes y alteraciones emocionales. Los clichés esos de que, ¿por qué empezaste a ir al gimnasio? O lo que sea. Y esto se explica como una hiperactivación del módulo de vigilancia social, optimizado para detectar información reproductivamente relevante. Otro de los efectos es que se hace una priorización de la información amenazante. Los celos alteran la jerarquía del procesamiento cognitivo,
priorizando la información negativa o ambigua que puede representar una amenaza a la exclusividad de la pareja. Otro aspecto es que se agrandan estos sesgos de confirmación y estas distorsiones cognitivas. Por ejemplo, si una vez activado el módulo de los celos, es probable que se produzcan sesgos de confirmación, interpretaciones sesgadas de conductas neutrales como amenazantes. Y si están poniendo atención, se empiezan a dar cuenta cómo esto puede tener que ver con las emociones, y algo que vamos a ver más adelante, como que se llama la teoría del detector de humo, y cómo a veces tiene más sentido asumir que hay amenaza donde no la hay, porque si asumimos que no hay amenaza donde sí la hay, puede ser mucho más costoso. Y esto obviamente causa mucho sufrimiento, causa problemas en la actualidad, no son perfectos, pero a la evolución no le importa tu felicidad, le importaba qué conductas, qué emociones promovían la sobrevivencia y la reproducción, aunque sea a costo de nuestro bienestar. Y teniendo este conocimiento puede que sea más fácil que nos podamos desenganchar de estos sentimientos, de estas emociones, y no dejarnos empujar a las conductas a veces extremas que nos pueden llevar, sabiendo que es solamente nuestra mente primitiva intentando protegernos, diciendo ok, gracias mente, yo puedo, ni modo, no me gusta, pero prefiero estar bien. Otro efecto es en la memoria y el aprendizaje, nos acordamos de lo negativo, estos clichés también que existen, como dice, mejor retención de eventos relacionados con conflictos románticos o amenazas pasadas, y memoria selectiva, esto lo hemos oído una y otra vez, nos acordamos de esas situaciones que involucran competencia por la pareja, de que le diste like a tal y que tal cosa, etcétera, etcétera. Finalmente, como mencioné al principio, las emociones, su propósito es mover, es motivar, es la conducta. De nada sirve sentir algo si no haces nada. Entonces, el último de sus efectos pues es promover ciertas conductas, incrementar la probabilidad de que sean ciertas conductas. Dice, la modificación de la atención no solo afecta a la percepción, sino que también prepara al individuo para respuestas conductuales. Mayor vigilancia y control de la pareja, activación de conductas posesivas o defensivas, para evitar la pérdida reproductiva. Estas son las personas que empiezan a checar mucho o a hacerla de tos a cualquiera que les habla, a sus parejas, etcétera, etcétera. Como ya mencioné, esto no quiere decir que se justifique, simplemente que se entiende, pero no quiere decir que es inevitable. No todo es negativo, hemos visto cómo a veces se exagera el cariño o las señales de afecto en público, etcétera, etcétera, que pueden llegar a ser exagerados, pero es una forma de tratar de señalar, míranos, estamos muy cercanos, no te acerques, no lo intentes, no vale la pena. Obviamente los celos en nuestro ambiente moderno ya no son tan útiles. No quiere decir que sean totalmente inútiles, pero bueno, ya no es lo que fue. Vivimos en ambientes donde es fácil quizá encontrar otra pareja, donde por lo general el motivo principal de la sexualidad no es la reproducción, y para esto tenemos métodos anticonceptivos, etcétera. Así que estos riesgos evolutivos ya no son tan prominentes. Sin embargo, nuestro cerebro sigue atrasado, es decir, sigue respondiendo de la misma forma que lo hacía hace cientos de miles de años, donde los celos nos indicaban de una gran amenaza para nuestra reproducción y sobrevivencia. En el mundo actual, los celos pueden convertirse en un problema cuando son excesivos o injustificados, lo que lleva a ser una emoción útil que nos ayuda a proteger relaciones, recursos, inversión, ahora puede causar conflictos innecesarios e incluso trastornos emocionales. Lo que me lleva a volver a mencionar un ejemplo de lo que se conoce como el síndrome de Otelo. Se reconoce como celos excesivos patológicos psicóticos. Pero ¿qué pasa? Resulta que en la mayoría de las ocasiones donde existían estos celos sin razón, a final de cuentas la persona sí tenía cierta razón para estar celoso. Y bueno, como otras conductas lo vemos, personas que están constantemente tratando de buscar evidencia del engaño, revisando celulares, mensajes, oliendo prendas, etcétera, revisando cuentas. Esto puede causar de nuevo lo que conocemos como una profecía autocumplida. ¿Quiere decir esto? Alejamos a la persona debido a nuestros celos, hacemos que se cumpla esto que tanto miedo nos da, siendo controladores, etc. Ya lo mencioné en otro video de los celos, pero algo que parece funcionar cuando tienes una pareja excesivamente celosa es vencerlos en su propio juego. Pretender tú que eres también excesivamente celoso o celosa, preguntar por qué dan likes, a dónde van, dónde están, todo eso. Parece que ha tenido cierto efecto. Y si lo vemos de un sentido psicológico, probablemente desde el punto de vista que los celos pueden indicar compromiso, la persona al ver que el otro es celoso
se calma. Y ahora que tienes este conocimiento de los celos, si alguna vez te sientes atrapado por ellos, enganchado o te has sentido, ¿cómo crees que lo podrías usar? ¿Crees que te podría ser útil cambiar el enfoque? En vez de verlos como algo real que tienes que atender, cambiarlos. Bueno, es mi cerebro primitivo intentando protegerme. ¿Crees que podría tener un efecto positivo?